Probando audio, probando. Muy buenas tardes a todos los asistentes que han logrado ingresar hasta este momento. Me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema, dado que estamos probando un nuevo micrófono, debido a los comentarios de que se presentaban algunas digamos que no escuchaba bien, algunas interferencias. Entonces, pues hemos decidido adquirir un nuevo micrófono, pues para saber si se está escuchando sin ningún problema. Entonces, los invito a que se comuniquen a través del chat de preguntas para saber si me están viendo bien, si están viendo la presentación y adicionalmente, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, con todo el gusto vamos a irla solucionando a través de este webinar que el Distrito Financiero les trae el día de hoy con respecto al tema de la volatilidad siendo nuestra amiga o nuestra enemiga. Entonces, muy bien, Julio César, me estás diciendo que se escucha sin problema. Me alegra pues saber eso. También me gustaría saber si los demás me están escuchando sin ningún inconveniente. Pues con la finalidad de saber de que el equipo que acabamos de adquirir hace poco funciona pues sin ningún otro problema. Entonces me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales y pues el día de hoy estamos hablando o les traigo este tema con respecto a la volatilidad, siendo nuestra amiga o nuestra enemiga. La verdad es un tema que debido a situaciones coyunturales pues actualmente están marcando los mercados o se está determinando una nueva tendencia en los activos debido a este comportamiento de volatilidad, más que todo pues de la incertidumbre que día a día nos encontramos en el mundo del trading. Entonces, Juan Felipe, me alegra de que también estés escuchando sin ningún problema. Me gustaría saber pues uno que otro asistente, también sí puede ver la presentación y pues adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando este momento para saber pues el alcance que tenemos en este webinar en Semana Santa, pues con la finalidad de brindarles todo el mejor conocimiento y más que todo, pues poderles traerles estos webinars sin ningún inconveniente. Entonces, pues, como es de costumbre, antes de arrancar con este tema o el mundo del trading, es importante que nosotros entendamos y comprendamos un poco mejor al momento en que estamos hablando de los mercados financieros, sobre todo cuando estamos entendiendo cómo se está comportando el tema de volatilidad. Juan Felipe nos está sintonizando desde Chía, Cundinamarca, Bogotá. Un saludo para ti, muy buen comentario, Julián. Y pues adicionalmente también me gustaría preguntarles a todos ustedes qué han podido analizar de los mercados durante la jornada de hoy. De hecho, si lo miramos desde el aspecto coyuntural, el día de hoy en Japón pues ya está en su primer día de estado de emergencia, mientras el Eurogrupo anunció de que no logró establecer una negociación entre los ministros de finanzas con respecto al tema de los eurobonos o más conocidos como los coronabonos. Estos nuevos tipos de activos o nuevos tipos de deuda lo que buscan es brindarle la solvencia económica a países que en esos momentos no presentan la mejor estabilidad. En este caso, pues estamos hablando de la estabilidad que presenta Italia y Francia y pues que sin duda alguna eso ha marcado un comportamiento, digamos que no tan positivo con respecto a los mercados, sobre todo a los activos, pero centrándonos más en el mercado europeo. Entonces, pues es un punto también que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. De hecho, pues en estos momentos quiero que veamos, antes de comenzar más o hablando con respecto al tema de volatilidad, es cómo se están comportando los mercados financieros pues hasta ese punto, que me parece que es un análisis bastante interesante y tenemos que mirar en primera instancia en el comportamiento del activo refugio que es el dólar yen, es decir, las posiciones sobre el yen japonés, pues nos están mostrando que actualmente lo que está dominando es una fuerte lateralidad, es decir, es una incertidumbre que en los mercados financieros está dominando al activo, que no es una incertidumbre, la verdad, bastante buena. Si miramos ya el comportamiento del euro dólar, también tenemos esa lateralidad. Si ya lo miramos en una hora, pues tenemos una pequeña tendencia bajista, pero pues actualmente los mercados están marcando bajo un momento de incertidumbre, por ende tenemos esos, digamos que esas lateralidades en las cotizaciones. Es algo muy normal, es algo que ocurre debido a que los mercados lo que están esperando es nueva información que permita actualizar las posiciones de los activos, más que todo las posiciones de los traders,
y esta nueva información va a ser un poco difícil de recibir debido a que los mercados financieros no quieren mostrar ninguna debilidad con respecto a cualquier tipo de señal en los mercados. Entonces es un, digamos, un poquito interesante que vamos a empezar a analizar. Si lo miramos desde el comportamiento de una hora, tenemos una formación de un doble techo por parte del euro dólar. Muy probablemente se pueda presentar este rompimiento de acumulación en los mercados como una posible dirección alcista, teniendo en cuenta, digamos, que el fundamento técnico, lo que nos está diciendo el porcentaje de Williams en estos momentos es que hay un dominio pequeño por parte de los compradores en el activo, pero como esta línea del oscilador está llegando al nivel de 50, lo que nos está diciendo es que hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento entre compradores y vendedores se mantiene estable. Es decir, que no hay un dominio completamente marcado en el activo, entonces sería muy importante estarlo vigilando de aquí en adelante, que si se puede llegar a formar un triple techo, tal vez, pero yo lo veo más como desde el punto de la figura del doble techo, vamos de aquí en, digamos, para tener en cuenta con respecto al euro dólar. Pero bueno, no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar de la volatilidad, si es nuestra amiga o nuestra enemiga. Pero antes de empezar a hablar de cómo vamos a empezar a analizar la volatilidad en los mercados financieros, es importante que nosotros entendamos que la volatilidad siempre va a ser una medida de oscilación o variabilidad en el movimiento que tenga alguna variable en el objeto de estudio. Esta es como la definición más general de la volatilidad, dado lo que queremos medir o entender, es cómo se está comportando cuando hablamos de medida de oscilación, estamos hablando de la sensibilidad. Es decir, cómo se está comportando un activo o un instrumento que nosotros estemos analizando en los mercados financieros, teniendo en cuenta ese nivel de estrés que está mostrando el activo, ya sea frente a sus homólogas o incluso frente a los mercados financieros. Cuando estamos metiéndonos o entendemos más desde el aspecto de las finanzas, podemos entender que esa variable suele ser como relacionada con respecto a los rendimientos de los precios de un activo financiero o en general en los mercados. Esto es una definición meramente de finanzas, pero debemos tener en cuenta lo siguiente. Una cosa son los rendimientos que nosotros podemos obtener al momento que estamos tomando posiciones y otra cosa es la volatilidad. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Si nosotros decimos que el euro dólar está marcando una volatilidad alrededor de un 8%, pero que la rentabilidad de nuestras posiciones o del activo es de alrededor del 5%. ¿Qué es lo que nos está dando a entender estas dos informaciones que nos está brindando el mercado? Que nuestra posición con respecto al euro dólar, en este caso, nos está brindando un beneficio de un 5%, llamémoslo en un periodo semestral, llamémoslo en un periodo trimestral, llamémoslo en un periodo anual, pero algo muy diferente es entender cómo se está comportando la volatilidad, porque ya la volatilidad es cómo se está moviendo el euro dólar. Entonces, esas como las dos características que vamos a tener en cuenta, que nosotros no vamos a decir que si la volatilidad aumenta vamos a tener mayores rendimientos, no. Lo que nosotros decimos es que la volatilidad aumenta en los mercados y nosotros vamos a obtener cierto porcentaje de rendimiento si llegamos a aprovechar efectivamente ese nuevo nivel de sensibilidad en los activos o si simplemente la voy a descartar. Digamos que esas son como las dos condiciones iniciales que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante al momento en que estemos hablando del mundo del trading o más que todo de los activos en los mercados financieros. Otro punto que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, que son como las características generales en el tema de la volatilidad, es que este normalmente se calcula como la desviación estándar de dicha variable en un periodo determinado. Es decir, que cuando nosotros hablamos de volatilidad, vamos a tener en cuenta que esto va a ser igual a la desviación estándar y si lo miramos ya desde el punto de vista matemáticamente, el símbolo de R al cuadrado va a ser el símbolo de la volatilidad que está marcando en el activo. ¿Por qué les recomiendo que tengamos en cuenta este símbolo? Porque muy probablemente en diferentes páginas que analizan activos financieros ustedes van a poder encontrar no la palabra volatilidad o en inglés o en otro idioma, sino que van a poder encontrar el signo de la volatilidad. ¿Qué es lo que normalmente nosotros encontramos en esta página? Es la volatilidad promedio que marca un activo con respecto a un periodo determinado a otro periodo
de análisis. Eso es lo que nos dice normalmente la variable de volatilidad. Pero por supuesto, estamos hablando que puede llegar a ser una volatilidad promedio, pero que también los mercados financieros nos pueden marcar un mayor o un menor nivel de volatilidad teniendo en cuenta diferentes factores que pueden llegar a alterar a los mercados financieros. Qué pena con ustedes. Ahora bien, ¿cuál es el punto de vista de la volatilidad en los mercados? Porque, bueno, nosotros entendemos que estamos hablando de la volatilidad, estamos hablando que efectivamente nos puede brindar información con respecto a cómo se está comportando el movimiento de los activos financieros, pero nosotros vamos a poder mirar dos panoramas, el punto de vista negativo de la volatilidad y el punto de vista positivo. Si lo miramos desde el primer aspecto, que es la manera negativa, lo que nos está diciendo es que va a representar incertidumbre y posibles niveles de riesgo, sobre todo a medida que estos van aumentando. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando los mercados tienen una aceptación del riesgo, es decir, que no hay adversión al riesgo, los mercados están tranquilos, están operando de una manera u otra manera, desde un aspecto lineal, sin ninguna variable que los afecte, pues implica que la incertidumbre va a ser cada vez más baja. Es decir, que no hay posibles eventos que puedan generar aspectos negativos en el comportamiento de los mercados. Pero a medida que la volatilidad aumente, ya sea por un factor fundamental, un factor técnico o por diferentes elementos, puede llegar a generar un momento de pánico o de incertidumbre en los mercados financieros, lo cual puede llegar a ser perjudicial para ciertos tipos de empresas. ¿Cuáles son estas empresas? Sobre todo las que tienen posiciones o inversiones en el largo plazo. En el largo plazo, la volatilidad siempre va a ser nuestro negativo o va a ser un aspecto negativo, dado que este puede marcar la dirección con un movimiento bastante agresivo sobre los activos o sobre los mercados. ¿En qué momento nosotros durante estos últimos periodos hemos podido encontrar tal vez un aumento de volatilidad? Sin duda alguna, lo podemos encontrar en los diferentes índices bursátiles. Digamos, en estos momentos quiero quitar pues la información que tenemos de los indicadores técnicos, pero esta caída tan representativa que presentó, en este caso estamos viendo el Standard & Poor's 500, el cual pasó de niveles, digamos, muy altos de 3.400 a llegar a tocar los niveles de 2.190, 184, 194, fueron, digamos que una de las caídas más significativas que presentó el índice bursátil durante todo el 2020, durante los últimos años, pero ¿qué es lo que podemos ver? Que la caída o la pendiente de esa caída es muy inclinada, así sea una pendiente negativa, por lo que nosotros sí vamos a marcar una línea de tendencia en este movimiento bajista, como pueden ver, pues ya es un poco complicado, bueno, me equivoqué de herramienta, vamos a poder ver que los mínimos son demasiado marcados. Entonces, esto es una pendiente completamente bajista, como pueden ver, es un movimiento demasiado agresivo para las cotizaciones. Cuando nosotros encontramos esos movimientos tan fuertes en periodos de tiempo que no superan el mes, porque igualmente aquí estamos hablando desde finales del mes de febrero a principios del mes de marzo, que es cuando podemos ver que la caída tiene una pendiente cada vez más marcada, es cuando nosotros decimos que efectivamente lo que se está presentando son altos niveles de volatilidad. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a poder observar a través del análisis técnico, pero digamos aquí también viene otro aspecto que vamos a tener en cuenta. Si lo miramos desde, como lo estamos mencionando, desde el aspecto negativo, va a implicar o va a llegar a impactar a las empresas que tienen posiciones de largo plazo o sobre todo las empresas que necesitan y requieren flujos de capitales en estos periodos de tiempo. ¿Cuáles son esas? Las aseguradoras, digamos, las empresas de pensiones, todas las ARLs, es decir, digamos que todo el tema de riesgo laboral o todas esas empresas, tanto públicas como privadas, seguros, van a tener la necesidad de tomar posiciones en el largo plazo y si la volatilidad lo que les va a generar es efectivamente esos movimientos a la baja en sus posiciones, pues va a ser un aspecto también bastante negativo. Pero ahora viene, digamos que el segundo punto cuando estamos hablando en el tema de volatilidad, y es que nosotros como traders retail podemos llegar a obtener beneficios de dicha volatilidad, dado que el beneficio lo vamos a obtener siempre en el corto plazo. ¿Y por qué se ve en el corto plazo? Porque nosotros como traders lo que queremos es, primero que todo, conocer la información que está generando estos movimientos tan marcados en los activos y empezar a tomar posiciones de corto plazo.
Es decir, que no necesitamos una posición de más de 3 días, de más de 5 días, sino que operaciones intradía o incluso durante la jornada podemos llegar a tomar varias operaciones, es decir, ya hacer un trading tipo scalping o incluso pues ya digamos que un trading constante durante jornadas diarias, lo que nos va a permitir es efectivamente aprovechar esos momentos de volatilidad. Y ese también es uno de los puntos positivos que nosotros no podemos olvidar como traders, y es que nosotros siempre vamos a tener que buscar y aprovechar todas las situaciones que nos está brindando el mercado, ya sean posiciones positivas o posiciones negativas para los mercados. Para nosotros es identificar esos momentos que están marcando la tendencia y tomar los mejores servicios o los mejores rendimientos. Normalmente los operadores del corto plazo son los que suelen obtener el mayor número de ganancias al aprovechar los picos y las bajas que están marcando los mercados. Por supuesto que aquí normalmente las altas mesas de dinero mantienen posiciones algunas en el largo plazo, pero hay muchos traders, digamos, que ya tienen la experiencia en los mercados para poder identificar estos momentos de volatilidad que presentan las cotizaciones, es decir, aprovechar estos movimientos tan agresivos al alza, aprovechar otros movimientos también agresivos a la baja. De hecho, simplemente vamos a poderlo analizar de acá a este punto y como pueden ver son 2.194 pips que presentó durante la caída debido a la expansión del COVID-19 del coronavirus, que sin duda alguna generó una nueva tendencia en los mercados financieros. Fue una caída bastante marcada hasta que nuevamente los mercados volvieron a retomar ese sentimiento de confianza que sin duda alguna les permitió o les permite aún a los índices mantener posiciones positivas, que la verdad son posiciones que tal vez ya no se van a seguir manteniendo, es decir, que esas presiones, es decir, esa volatilidad a favor de los activos puede que ya se esté acabando. Adicionalmente, otros elementos que vamos a tener en cuenta son las características de la volatilidad, y la primera que todo es que la volatilidad siempre va a ser la expectativa de un cambio que va a marcar los mercados financieros con respecto al activo. Es decir, que si de un momento a otro tenemos tranquilidad en el mercado y llega a ocurrir una situación coyuntural bastante fuerte, bastante marcada, es cuando muy probablemente vamos a tener movimientos agresivos en los precios de los activos, y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar esas expectativas de cambio. ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar esas expectativas de cambio o sobre todo identificar momentos de volatilidad? Lo podemos hacer matemáticamente, que consta con la fórmula que les estaba mencionando, que efectivamente la volatilidad va a ser igual a la sumatoria de los rendimientos que están presentando los instrumentos, los activos, con respecto a un número de periodos. Vamos, aquí es donde vamos a tener en cuenta ese comportamiento de la fórmula matemática. Ustedes lo pueden realizar por Excel, pero si es necesario, no es necesario, porque al final, cuando nosotros estamos utilizando MetaTrader 4 o MetaTrader 5 o CTrader o Xstation 5 o TradingView, mejor dicho, cualquiera de estos portales informativos, o bueno, también de portal informativo me refiero más por TradingView, por los demás, las plataformas de trading, vienen con un conjunto de análisis técnicos o de indicadores técnicos que les van a poder resumir esta fórmula matemática simplemente al momento en que la estén materializando en el gráfico. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se las muestro? Porque como con todo indicador, nosotros debemos conocer y entender la fórmula matemática que está por detrás para empezar a realizar las modificaciones necesarias. ¿Listo? Es un punto que también vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Adicionalmente, que cuando nosotros entendemos que un activo es altamente volátil, se puede llegar a presentar un incremento o un decrecimiento de su valor con una mayor seguridad que un otro activo que presente una volatilidad normal. Es decir, que lo que vamos a entender de aquí en adelante es que vamos a encontrar activos que presenten altos niveles de volatilidad, digamos sobre todo activos especulativos, con respecto a otros activos que no presenten altos niveles de volatilidad. Digamos, aquí para las demás personas he visto que mucha gente me ha escrito que es de Colombia, que es de Ecuador, que tenemos algunas personas de España. Lo que ocurre es que cuando nosotros estamos viendo la volatilidad, también debemos tener en cuenta la liquidez y la solvencia que tenga el activo en los mercados. Es decir, si es un activo atractivo o no. Cuando nosotros hablamos de un activo que es poco atractivo, vamos a encontrar sin duda alguna los activos o las divisas exóticas como el dólar, peso colombiano,
dólar, peso mexicano, y eso que el peso mexicano, la verdad, en lo personal, considero que tiene un alto nivel de participación, el dólar, peso chileno, que son monedas o son divisas que tienen un alto o tienen un bajo nivel de liquidez debido a la baja participación en el mercado. Ya si nosotros miramos activos con mayor volatilidad, podemos encontrar, digamos que la libra yen, que se considera un activo especulativo con respecto a un activo en refugio. Tenemos también un activo que presenta bastante movimiento entre todas las sesiones del mercado, que es la libra euro, que es un activo que la verdad pienso que se mueve bastante. Y también vamos a encontrar sin duda alguna el favorito de muchos, que es el euro dólar, o incluso para muchas personas también les consideran que es bastante volátil el activo de libra dólar. Pero me centro más en la libra yen japonés debido a que es un enfrentamiento entre un activo especulativo y un activo seguro o un activo refugio. Esas como las características que vamos a tener en cuenta de la volatilidad, que si tenemos una alta expectativa de volatilidad, se va a presentar posiblemente un cambio en la dirección del mercado. Y adicionalmente, si estamos hablando de activos con altos niveles o que se consideran volátiles, van a presentar fuertes incrementos en sus cotizaciones, mientras los otros o los que no se consideran tan volátiles no van a presentar un fuerte movimiento. Entonces, ya digamos que hasta ese punto hemos hablado con respecto a los aspectos generales que vamos a tener en cuenta de la volatilidad. Pero antes de empezar a mostrarles, digamos, la parte técnica, que es del indicador técnico, es muy importante que nosotros, digamos, pero o entendamos cómo nosotros vamos a identificar la volatilidad, no meramente cuantitativa, sino cualitativa. Y esto lo vamos a realizar a través del análisis fundamental. Es muy importante que nosotros siempre complementemos nuestro análisis de mercado con el análisis técnico y el análisis fundamental. Es bastante importante debido a que esto nos va a permitir tener un mejor comportamiento en los activos. De hecho, aquí lo que vamos a hacer en estos momentos es, vamos a mirar un momento la plataforma de MetaTrader 4 que nos ofrece el broker Equity. Entonces aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a ver en una temporalidad de 4 horas y como podemos ver, pues actualmente la libra está presentando, digamos, una recuperación luego de la caída que se presentó, la pequeña caída que se presentó durante la jornada del martes. ¿Por qué se debe esto? Es porque hace poco, digamos, les voy a mostrar aquí en el análisis fundamental, en uno de los portales informativos que les voy a recomendar de aquí en adelante, que se conoce como Reuters, brinda toda la información de qué es lo que está ocurriendo en los mercados financieros, o mejor dicho, en la coyuntura a nivel internacional. Aquí se presentó una noticia ya alrededor de unas horas en el cual podemos ver que es el reflejo de la sesión americana en el caso de la libra dólar, sobre todo en el inicio de la sesión americana, porque pues ya estamos en la mitad de esta, es que ya Boris Johnson permanece estable en el hospital, es decir, que ya está presentando una recuperación el primer ministro británico, y nosotros no podemos olvidar que la cabeza económica, la cabeza política y más que todo que es la representación de los diferentes países que conforman a toda esta conglomeración del Reino Unido, bueno, sobre todo cuando estamos hablando de Inglaterra, es Boris Johnson, es el primer ministro británico, y pues que los mercados o que haya información de que Boris Johnson se está recuperando luego de que dio positivo en el COVID-19 ya alrededor de unas semanas, es un alivio para los mercados, y esos alivios siempre se van a ver reflejados en las cotizaciones de los activos. De hecho, si lo miramos aquí en la temporalidad de una hora, podemos ver que la libra ha presentado un movimiento a la alza durante toda la jornada o durante toda la sesión americana. ¿Y esto por qué se debe? Porque el mercado, o mejor dicho, el aspecto fundamental me está indicando que la libra tiene aspectos positivos en su fortalecimiento, y eso lo podemos ver reflejado en la libra con respecto al dólar. De esta manera es que nosotros vamos a poder hacer análisis fundamental y entender mejor la volatilidad. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, cuando estamos hablando de la libra esterlina, el primer ministro, todo lo que diga el primer ministro haga, con quién hable o cómo esté, va a afectar el comportamiento de la libra. Les voy a poner con el caso de Estados Unidos. Si Donald Trump asegura y jura que va a poder abrir el país después de unas 4 semanas de aislamiento, pues los mercados van a tener de cierta manera una primera confianza, una confianza inicial, y lo que va a hacer es que eso se va a ver reflejado en el dólar estadounidense, que bueno, que en este caso no lo es, pero es como un ejemplo en el cual ustedes
¿qué van a pensar, digamos, en esos momentos? ¿Ustedes creen que cuando se va a presentar estas noticias o cuando se presentan estas noticias, las cotizaciones tienen un mayor nivel de volatilidad o un bajo nivel de volatilidad? Entonces, sin duda alguna, va a ser un alto nivel de volatilidad porque está ingresando nueva información, actualizar las cotizaciones del activo en los mercados, y eso lo que va a permitir es tener un mejor posicionamiento y un mejor comportamiento del activo, ya sea si estamos hablando de divisas frente a sus homólogas o incluso cuando conocemos publicaciones de empresas, también vamos a poder entender que las acciones van a presentar ese fortalecimiento. De hecho, vamos a mirar aquí la acción de Disney. Disney en estos momentos pues está presentando una caída en sus cotizaciones. Si lo miramos en el marco de una hora, si lo miramos en el de 4 horas, entendemos que la jornada de hoy fue bastante negativa. ¿Ustedes por qué creen que ocurrió, digamos, que esta caída tan fuerte? Digamos que para las personas que no lo sepan, es que el día de hoy Disney anunció de que va a poder reabrir sus parques, digamos los que están ahorita suspendidos, y sobre todo que los que están abiertos los van a permitir el ingreso siempre y cuando las personas que quieran ingresar se tomen una medición de temperatura en el parque. Tal vez puede ser una medida, digamos, bastante positiva que nosotros decimos, Disney está cuidando a la gente del COVID-19 y a su personal, pero la verdad es un aspecto bastante negativo porque esto implica que los parques temáticos van a estar abiertos, es decir, que independientemente de si un termómetro llega a fallar o si realmente no se le toma bien la medida o incluso si la temperatura de la persona no dice que tiene fiebre, pero puede estar contagiada de COVID-19, va a poder generarse un punto en el cual el virus se va a propagar de una manera mucho más sencilla. Entonces, eso también es un aspecto bastante negativo que lo que generó fue que se pegara digamos que ese golpe en las cotizaciones del activo. ¿Listo? Eso es como la manera técnica en la cual nosotros vamos a realizar el análisis de la volatilidad. La volatilidad siempre las va a medir las noticias. Si no hay noticias sobre el activo, este no se va a comportar bajo ciertos niveles de volatilidad al momento en que se presente nueva información que actualiza los mercados, pero ya desde el aspecto técnico vamos a conocer el indicador del ATR o el Average True Range, que es el rango verdadero promedio. Este indicador fue creado por Wells Wider, el cual lo que buscaba entender cuando creó su indicador era conocer cómo se estaban comportando en ese tiempo los commodities con respecto a la volatilidad, es decir, si se estaba presentando altos niveles de volatilidad o bajos niveles de volatilidad para poder saber si era mejor momento de entrar en el mercado de materia prima o no. ¿Y esto por qué se debe? Porque entre los años 70 y los años 80 se presentó algo en los mercados que se conoció como el boom de los commodities. En este boom lo que ocurría es que mucha gente tomaba posiciones en metales preciosos, en hidrocarburos y en alguna que otra materia prima como la soya o la cocoa. Entonces, claro, sobre todo también el café tuvo gran importancia durante los años 70 y los años 80. Entonces, claro, lo que buscaba Wells Wilder era entender si un activo estaba presentando niveles de volatilidad o no niveles de volatilidad. Entonces, lo que hizo fue crear un indicador teniendo en cuenta la media móvil de los valores que le estaba determinando efectivamente ese rango o ese promedio de rango de las cotizaciones en el cual durante los años 70 y los años 80 no se utilizaba la vela japonesa, sino se utilizaba la famosa barra. Yo creo que algunos de ustedes incluso utilizan este tipo de indicador, que este tipo de gráfico, que para no indicador gráfico, lo que nos está diciendo es efectivamente cómo se está comportando la apertura, el cierre, el nivel máximo y el nivel mínimo de las cotizaciones. Entonces la idea era tomar esta información y entender cómo se estaba comportando en un periodo de tiempo con la finalidad de saber de que si estos aumentaban, los máximos, los mínimos, la apertura o el cierre con respecto a los periodos anteriores era porque había más participación por parte de los activos, es decir, que había mayor nivel de volatilidad en estos. Entonces, efectivamente, por eso se crea este indicador y su principal uso es entender cómo se está comportando la volatilidad. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a entender este indicador? Entre este sea cada vez más alto, o sea, cada vez mayor, lo que nos está diciendo es que hay más volatilidad. Cuando este cada vez sea menor, es decir, que sus datos sean cada vez más bajos, que se estén acercando al nivel de cero, lo que nos está diciendo es que hay menos volatilidad, dado que aquí no nos importa mirar el tema de correlación, mirar cómo se están comportando la relación entre diferentes activos, es entender si hay volatilidad o no hay volatilidad. Y esta volatilidad
siempre va a medirse en términos de pips. Cuando hablamos del mercado Forex, lo que vamos a entender es que para algunos pares vamos a multiplicar el valor que nos vaya a brindar el indicador por 10.000 y esa es la medida que nosotros vamos a poder entender. Es decir, que si nosotros vemos que el indicador nos está marcando 0.0038, lo multiplicamos por 10.000 y vamos a entender que al final ese activo, de acuerdo a la temporalidad que lo estamos viendo, nos va a indicar que se está moviendo en promedio o tiene una volatilidad en promedio de 38 pips. Es decir, que por cada barra, muy probablemente al alza o a la baja, se va a marcar un movimiento de 38 pips. ¿Por qué? Porque efectivamente la volatilidad es mirar la sensibilidad que presenta el activo. Entonces ese es como el punto importante que vamos a tener en cuenta. Para otros activos como el yen japonés lo podemos multiplicar por 100, para otros que lo vamos a multiplicar por 1000. Esto depende cada uno de los activos de su composición decimal, pero no se preocupen que ustedes más adelante a medida que van entendiendo los diferentes tipos de activos van a poder entender de una mejor manera el ATR. Punto importante cuando ustedes vayan a empezar a aplicar el indicador primero con su configuración predeterminada. Cuando vemos acá el tema de ATR, digamos que nos está diciendo 14, son los periodos que queremos que tome el indicador, es decir, que tome 14 periodos y aquí es cuando nosotros vamos a poder identificar tanto altos niveles de volatilidad o bajos niveles de volatilidad, sobre todo si el activo tiene fuerza o no tiene fuerza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Cuando la línea del oscilador esté oscilando cada vez más al nivel de cero, digamos como en este punto, lo que estamos diciendo es que hay menor fuerza en la tendencia de activo, es decir, hay menor fuerza en su volatilidad, por ende los movimientos pueden ser bastante bajos. Cuando esta línea esté subiendo, nosotros vemos que tiene una pendiente positiva y estén niveles cada vez más altos, lo que vamos a decir es que efectivamente hay altos niveles de volatilidad y si la línea oscila entre rangos muy altos, lo que nos estamos diciendo es que hay fuerza en esa tendencia y adicionalmente que hay volatilidad en ese activo. Otra característica también importante que debo resaltar del activo, como pueden ver, no tiene niveles. ¿Y esto por qué se debe? Porque aquí la idea es que nosotros no entendamos si la volatilidad se mueve entre un rango determinado, sino es si existe o no existe volatilidad. Ese es como el punto importante de ese indicador. No nos interesa saber más con respecto o que nos va a poder brindar ese instrumento porque solamente lo vamos a utilizar para entender si realmente existe volatilidad o no existe volatilidad. Ahora bien, pasando a nuestros MetaTraders, vamos a poder simplemente ver cómo vamos a instalar, digamos, ese indicador. Se van a la parte de insertar indicadores y en los osciladores ustedes lo van a poder encontrar como el Average True Range, True Range, qué pena con ustedes, y es efectivamente este indicador que nos va a indicar la volatilidad. Puntos importantes, los periodos, ¿podemos disminuir los periodos? Claro que podemos disminuir los periodos. Lo único que va a ocurrir es que la línea va a presentar movimientos más agresivos, entonces si disminuimos si los vamos a disminuir, es para entender o analizar el gráfico en cortos plazos. Para mediano y largo plazo siempre recomiendo dejar los 14 periodos. No agregamos ningún nivel, lo importante es que nosotros destaquemos la línea, digamos que lo vamos a dejar un poco más fuerte y con un color, digamos, más llamativo para poder entender cómo se está comportando la volatilidad en el activo. Vamos a dejarlo, digamos, con este color y efectivamente aquí ya lo que nos está diciendo con respecto a la acción de Disney es que se está presentando un bajo nivel de volatilidad, dado que actualmente su rango, digamos, esta acción no lo marca entre 0 a 1, sino que lo está marcando entre 1.49 a 4.86. ¿Por qué se debe esto? Porque muy seguramente la volatilidad que presenta este activo matemáticamente está marcando este rango, que puede variar entre 0 a 1 o entre 1 a 4, entre 5 a 10, o digamos que incluso hay otros que presentan movimientos bastante agresivos, que ya los rangos es diferente, sí, pero no se vayan a preocupar por eso, porque como les dije en un inicio, no nos importa tanto el número exacto del rango, sino cómo está posicionado el activo. De hecho, mirando aquí la acción de Disney, podemos ya identificar cómo se mueve este tema de la volatilidad. Veamos esta lateralidad que está marcando o que marcó anteriormente la acción de Disney. Si nosotros vemos esa lateralidad y la comparamos con respecto al periodo de tiempo que estamos viendo en el indicador del ATR, podemos ver que este se encuentra en niveles muy bajos. Y lo que podemos observar es que la mayoría de velas que se están marcando, pues son velas de bajo cuerpo, se pueden entender también algunas
como unas velas de incertidumbre. En este caso tenemos una vela libélula, aquí podemos ver tal vez un hombre colgado, esto es un martillo. Entonces, como pueden ver, pues son velas que nos están diciendo posible cambio de tendencia o más que todo incertidumbre. Pero punto importante es cuando nosotros vemos que la línea del ATR está presentando esa pendiente cada vez positiva, cada vez más alta, lo que vamos a ver es que las cotizaciones van a presentar un movimiento mucho más marcado. En este caso, pues es un movimiento meramente a la alza de la volatilidad y lo que podemos ver es que los precios están presentando una caída cada vez más fuerte en sus cotizaciones. Esto también es otro punto importante. Si nosotros vemos que la TR sube, eso no indica que se vaya a ir en largo la acción. Lo que está indicando es que hay alto nivel de volatilidad. Y muy seguramente en esos momentos nosotros tenemos que estar analizando qué era lo que estaba pasando en Disney durante los primeros días del mes de marzo para poder entender esta caída. Lo que ocurrió durante esa primera o el inicio del mes de marzo fue que el parque anunció que iba a cerrar temporalmente algunas atracciones o incluso algunos parques en Japón con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos y empecemos a analizar un poco más el indicador del ATR. Otro punto importante, aquí lo pueden estar viendo sin ningún problema, que el indicador funciona bastante con el mercado accionario. Es decir, no solamente funciona con acciones, no solamente funciona con commodities, sino que funciona también con indicadores, con otros tipos de mercado, como ya lo es el mercado Forex o lo puede ser incluso en los mercados de los futuros de los índices para entender cómo se está comportando la volatilidad. Aquí la libra, el dólar yen nos está diciendo es que efectivamente hay una lateralidad, se está marcando una incertidumbre en las cotizaciones, podemos ver que no se mueve bajo un rango bastante marcado, bastante eficiente y pues ahí es donde podemos ver que las velas mantienen esa lateralidad. Entonces eso también es un punto que vamos a tener en cuenta que el activo o el indicador funciona sobre este activo sin ningún problema. Muy bien, ya hablamos con respecto al uso de la fuerza del indicador, vamos a poderlo utilizar para identificar esos momentos de fuerza y adicionalmente para encontrar momentos de agotamiento de la fuerza en la tendencia. ¿Cuáles van a ser los momentos de agotamiento? Cuando la línea de la TR presente efectivamente ese movimiento al alza o a la baja, vamos a poder ver que va a oscilar entre un rango luego de haber marcado una pendiente bastante marcada. Cuando nosotros vemos esto, que ya se está moviendo entre, digamos que entre un rango que nosotros como analistas vamos a determinar, vamos a poder identificar que es un momento de agotamiento en la fuerza, por ende que la volatilidad puede que ya esté presentando agotamientos en esto. Entonces, muy probablemente cuando encontramos esa lateralidad, se puedan presentar correcciones, como lo podemos ver actualmente en el ejemplo del euro dólar, pero más que todo es que vamos a poder encontrar un momento tal vez de acumulación en el mercado en el cual se pueda presentar un nuevo incentivo en el cual marque la nueva dirección del activo. Entonces eso también va a ser una manera en la cual nosotros vamos a empezar a utilizar el ATR, pero yo diría que también una herramienta que funciona bastante para los traders es utilizarla con respecto a el precio objetivo y el stop loss o take profit. Estos son para mí, desde un aspecto personal, muy importante y muy relevante porque esto nos va a poder brindar información con respecto a los niveles que voy a tener en cuenta en mi operativa antes de, digamos, de tener otra información, es decir, de utilizar otros indicadores. La primera manera que voy a poder utilizar y determinar mis niveles para tomar beneficios o para asumir pérdidas va a ser a través del ATR. ¿Y esto por qué se debe? Porque ustedes ya lo vieron anteriormente cuando lo estamos viendo con respecto a los ejemplos. En este caso, estamos viendo el dólar yen japonés, lo que nos está diciendo es que es 0.1579. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Tome este dato, multiplíquelo por 100 y ahí usted va a saber cuánto es lo que se está moviendo en pips. Es decir, que nosotros estamos diciendo que ahorita el dólar yen japonés en promedio, en un gráfico de una hora, está moviendo alrededor de 15 pips. Entonces, eso implica que si en esos momentos yo voy a determinar una posición en largo, una posición en corto, primero voy a mirar cuál puede llegar a ser el precio objetivo de la siguiente cotización, es decir, que si yo veo que va a ser una dirección al alza, los precios van a poder presentar un crecimiento o una disminución de 15 pips en promedio. Entonces, eso significa que en ese momento de entrada, lo que yo voy a hacer es que puedo colocar mis niveles de take profit y mis niveles de stop loss. Vamos a colocar un ejemplo digamos acá,
con la finalidad de poder determinar cuáles van a ser esos momentos de salida y de entrada en el mercado. Es decir, que ya el ATR me está dando la información de cuáles son, puede ser en promedio, el cambio o los movimientos del precio, teniendo en cuenta digamos que el comportamiento de la volatilidad en el activo. Entonces, es un movimiento, digamos, bastante amigable, es una manera bastante útil de utilizar efectivamente el stop loss o el take profit, pero incluso, eso también es un punto que les voy a dejar de aquí en adelante. Ustedes van a poder utilizar el ATR, pero entonces vamos a utilizarlo, digamos, en el caso de la libra, que nos está diciendo que se está moviendo alrededor de 30 pips en promedio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si nosotros ya vamos a determinar una dirección alcista, es decir, que esto va a ir a la alza, pero queremos estar un poco más seguros de que realmente se va a presentar ese movimiento de 30 pips, lo que voy a hacer es que voy a determinar mi precio inicial, voy a determinar alrededor de mi precio objetivo y de ahí en adelante lo que voy a decir es que si llega el precio a tocar esta posición, voy a ejecutar, que pregunten ustedes, una orden de aquí en adelante. ¿Y cómo voy a ejecutar esa orden? Es que simplemente lo que voy a hacer es que voy a abrir mi orden, digamos tradicional, aquí no estamos hablando de la orden de clic, sino la orden en el cual pues vamos a poder ver toda la información y voy a colocar una orden pendiente teniendo en cuenta un buy stop o un sell stop, es decir, que si llega a tocar este nivel, quiero que me abra una posición en largo, teniendo en cuenta el precio que acabo de marcar, determinando mis niveles de stop loss y mis niveles de take profit. Esta también es una manera en la cual nosotros vamos a utilizar el ATR y sin duda alguna la mejor manera de complementar, que pues actualmente nos está diciendo que hay un poco nivel de volatilidad, pero que no es una volatilidad tan alta, es complementarlo con otros indicadores. ¿Y cómo lo vamos a empezar? ¿O qué otro indicador yo les voy a recomendar? Yo sé que lo reconozco mucho, pero para mí es el rey de la fuerza, es el ADX. ¿Por qué? Porque lo que vamos a entender acá es que muy posiblemente esa volatilidad puede llegar a estar presentando tal vez un agotamiento, no. ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar? Es el ADX. Si la línea principal del ADX está oscilando por encima entre un nivel de 40 y 50, lo que tenemos es alto nivel de fuerza. Cuando tenemos altos niveles de fuerza, podemos llegar a pasar a un exceso que me puede decir es que se va a presentar un descanso de la tendencia. Entonces, muy seguramente si las siguientes velas no me presentan un fuerte movimiento por parte de la volatilidad, muy seguramente se va a presentar aquí un momento de incertidumbre, o es decir, una pequeña lateralidad y muy probablemente el ADX lo que nos está diciendo es que se está presentando un momento de descanso en la tendencia. Entonces, esto también es una muy buena manera de utilizar los dos indicadores para identificar la volatilidad y la fuerza en la tendencia. Entonces, la verdad me parece bastante chévere y esa va a ser la manera en la cual nosotros vamos a sacar provecho de la volatilidad, es decir, que al final de cuentas de todo este webinar, ¿la volatilidad es nuestra amiga o nuestra enemiga? Depende de nuestras posiciones. Si lo hablamos desde el punto de vista del trading, puede llegar a ser nuestra amiga siempre y cuando nosotros sepamos aprovechar esa volatilidad. Y más que todo es que entremos en momentos de volatilidad que no sean tan agresivas. ¿Qué momento de volatilidad puede ser agresivo? Cuando se presenta una noticia de calendario económico. El día de hoy no pasa nada del otro mundo, pero mañana tenemos la reunión de la OPEP. Muy seguramente, al final que se presente esta reunión y digamos que le digan al mercado cuáles fueron las decisiones, se va a presentar fuertes movimientos de volatilidad por parte de los precios del petróleo, por parte de los índices bursátiles y sin duda alguna la volatilidad en ese momento va a ser bastante marcada. Entonces, si yo llego a entrar en ese momento, muy seguramente si mi cuenta no lo llega a soportar, puede ser un movimiento, digamos, bastante negativo si se llega a presentar una corrección o tal vez un aspecto que no determina en mi análisis. ¿Cuál es el momento en que mejor yo debo entrar cuando se presenta ese tipo de noticias de calendario económico? Es cuando nosotros ya esperemos que se haya pasado esos primeros enfrentamientos entre leones y gacelas y sin duda alguna pues ahí se haya presentado un cambio en la tendencia. Entonces nosotros siempre tenemos que esperar a que los grandes entren a pelear y después nosotros entramos para tratar de ganar la dirección en la tendencia. ¿Qué es lo que ocurre también? Que digamos algunos pueden llegar a decir, pero es que no vamos a aprovechar todo el movimiento que se va a marcar debido pues porque no queremos entrar en ese enfrentamiento de volatilidad. Sí, tal vez eso sea cierto, pero nosotros tenemos que recordar que nuestras cuentas no van a poder soportar los mismos movimientos que va a soportar una mesa de dinero y adicionalmente que las noticias fundamentales siempre van a dejar un movimiento o más que todo van a generar un cambio en los mercados de una o con una duración alrededor de entre 2 a 4 horas. O bueno, también todo depende de la noticia, porque ustedes se imaginan si la OPEP llega a decir no, no vamos a presentar ningún recorte, vamos a aumentar bombeo,
pues los precios internacionales del petróleo van a volver a los 20, 25 dólares, e incluso algunos dicen que si no se llega a presentar acuerdo, que es muy poco probable porque lo más probable es que se haya presentado el acuerdo, pero en el caso, en el escenario bajista, lo que se puede esperar es que las cotizaciones del WTI lleguen a los 17 dólares, que es un precio no visto desde 1995. Entonces, es un punto también bastante importante y relevante que vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Digamos que esto es una recomendación que les dejo de aquí en adelante. Y ya, ¿cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta? Primero, que funciona sobre cualquier marco de tiempo y sobre cualquier instrumento. Solo tengamos en cuenta que en el corto plazo vamos a utilizar menos periodos, que son indicadores retrasados. En sí, casi la mayoría de los indicadores, yo diría que casi todos, siempre nos van a dar una información o un reflejo de la información en promedio. No es que nos vaya a dar la información de actualmente, sino que este siempre va a tener un retraso porque va a tomar datos históricos. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué significa? Que es altamente peligroso realizar trading solamente utilizando este indicador. Entonces, tenemos que utilizar otros tipos de indicadores o otras herramientas, es decir, soportes, soportes, resistencias, Fibonacci, otros indicadores, tener en cuenta aspectos fundamentales. El complemento de todas estas herramientas nos van a brindar mejor información al momento que vamos a tomar decisiones o posiciones en los mercados financieros, y adicionalmente que el ATR nos va a ayudar a determinar el comportamiento de los activos y los niveles de riesgos. ¿Por qué? Porque entre la volatilidad sea más alta, lo que nos va a implicar es que el nivel de riesgo en ese activo va a ser más alto. Entonces, si yo soy un trader que le gustan los activos que se muevan mucho, que sean altamente volátiles, pues voy a tomar en posiciones con estos tipos de activos. Si no, voy a buscar otros activos que no presenten esos momentos de altos niveles de volatilidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a coger cada uno de los indicadores o los activos que quiero utilizar o quiero operar, y voy a utilizar el indicador de la ATR. Así me voy dando cuenta si hay alto nivel de volatilidad o si hay nivel bajos de volatilidad. ¿Listo? Es una recomendación que les voy a dejar de aquí en adelante. Y ya con esto pues llegamos al final de este webinar. La verdad, este webinar no fue, digamos, tan largo. Digo que estamos hablando solamente del tema de volatilidad en los mercados financieros. Igualmente, los invito a todos ustedes que tengan pues un momento, y por favor ingresen a la página. Es que con el micrófono me queda, que vean con ustedes, un poco incómodo llegar al teclado, pero los invito a que de aquí en adelante ingresen a la página del DFX o del Distrito Financiero. La verdad es una página muy completa en la cual ustedes van a poder encontrar todo tipo de información en los mercados financieros. Es decir, que no solamente van a poder encontrar del tema de volatilidad, sino que van a poder saber más de los mercados con respecto a mercados de capitales o incluso de finanzas. Muy bien, creo que me está accediendo al el DFX, no al WordPress, qué pena con ustedes, pero en nuestra página van a poder encontrar todo el contenido sin ningún problema, para poder encontrar la información de los webinars, de nuestro curso. En el material de apoyo, ustedes van a poder encontrar el blog de trading. En este blog, nosotros estamos publicando artículos y todos los webinars que vamos a realizar durante la semana. De hecho, el día de hoy tenemos un webinar con respecto a si estamos en, en una recesión a nivel mundial a las 7 de la noche hora Nueva York. Entonces, si se quieren inscribir, nada, solo en el link clic. Igualmente pues ingresan de la misma manera, pero también van a poder ver los webinars que vamos a estar publicando. Estos siempre se publican todos los viernes, e incluso van a poder encontrar uno que otro artículo bastante interesante de los mercados financieros. Igualmente, si quieren saber más de nosotros, simplemente ingresen a la página www.eldfx.com. Ahí van a poder encontrar todo sin ningún problema, pero también los invito a que ingresen a nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Estamos publicando contenido diariamente, y adicionalmente que si me quieren escribir un correo, si quieren saber más de los mercados, me envíen un correo a r.ramirez@eldfx.com. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ese momento, o si me quieren realizar una pregunta con respecto a los mercados financieros, pueden realizarla sin ningún problema. Voy a estar solucionándolas pues en estos minutos que voy a dejar para responder preguntas, y sin duda alguna pues espero que les haya gustado este webinar. Si les gustó y les pareció interesante, déjenme su comentario, que toda esta retroalimentación me funciona para, por supuesto, mejorar digamos que en los servicios de estos webinars, que son completamente educativos, son completamente gratuitos. Y pues adicionalmente, como lo pueden ver, tuvimos muchos comentarios de los micrófonos, y ya tenemos un nuevo micrófono con la finalidad pues de que ustedes me puedan escuchar mejor y que no se pierdan ninguna parte de ese contenido. Entonces, si les gustó este webinar, les agradezco a todos por, digamos que por su participación. Déjenme su comentario, déjenme sus preguntas
si lo desean y pues sin duda alguna nos veremos en un próximo webinar. Los invito al webinar de la noche que va a estar por supuesto que mucho más interesante con el equipo de Equity y pues también que si me quieren dejar alguno que otro comentario, no se preocupen, voy a dejar el chat abierto. Les agradezco a todos por su participación. Mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz tarde y adicionalmente quiero invitarlos a que mantengamos todas las recomendaciones que nos brindan nuestros gobiernos locales, así como la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz tarde y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y pues feliz día.